buenos días a todos. ¿Cómo están? Vamos preparando el mate. Buen día, buen día. Hola Coca, ¿cómo estás? Soy la primera, ¿eh? Hola Hilda. Hoy tengo ganas de estar bien, lo he decidido, aunque no encuentre algún motivo para reír. Hoy tengo ganas de dar pruebas que estoy vivo. Hola Miguel, que debe estar ahí con vos, Coca. Hola Dafne, ¿cómo estás? ¿Te levantaste temprano hoy? Que para algo estoy aquí y que Muy bien, muy bien. mis manos valen más de lo que creo. Hoy me propongo decirle al cielo Buenos que días. sí y observar más allá de lo que veo. Hoy me levanto a caminar, hoy me levanto porque corriste la piedra. Hoy me levanto. Buen día Nora, ¿cómo Hoy me estás? levanto a caminar, hoy me levanto porque tu mano me espera. ¿Hay días que se logra levantar temprano? Qué bueno. Aunque me aplasten las cadenas de mi cama y en mi ventana solo vea oscuridad. Hola Miguel, Y ¿cómo se hayan estás? ido Hola los Ale. abrazos, las miradas. Buen día Mis Betty. oídos solo oigan soledad. Siempre es de día si decido comenzar. Está a mi Gracias alcance hoy Miguel. poder nacer de nuevo. Aunque me duela, hoy me voy a Hola papá, levantar. mamá, ¿cómo Porque andan? mis alas no están hechas para el suelo. Hoy me levanto a caminar, hoy me levanto. Acá le vamos a pedir a Coti Hoy me levanto a caminar, y a hoy Mary me que saluden. A ver. porque tu mano me espera. Hola a todos, buen día, que tengan un lindo día y qué suerte que están acá con nosotros ahora. Hola, gracias por acompañarnos un sábado más. Espero un lindo desayuno con muchas reflexiones, así que quédense con nosotros del otro lado. Buen día, buen día. Hola María Gabriela. ¿Cómo estás? Hoy me levanto a caminar, hoy me levanto porque corriste la piedra. Hoy me levanto. Hola Mirta, ¿cómo Hoy me estás? levanto a caminar. Hola Hoy me Mili. levanto porque tu mano me espera. Hoy me levanto a caminar. ¿Cómo estás Evelyn? Buen día Elena, ¿cómo estás? Hola Suyo, ¿cómo estás? Qué lindo encontrarlos a todos hoy a la mañana. Hola Eri. Acá la saludan a Coti y a Mary también. Mi padre Gustavo pasó y saludó también. Por ahí se conecta ahora también. Y lo saluda desde su computadora. Eri es amiga mía de Córdoba, Ah, mirá vos. así que hola Eri, gracias por conectarte. Hola Tere, ¿cómo estás? Esperen que tengo que cortar la música antes que se ponga otra. Les dije. Bueno, es suavecita esta, así que... Pero a veces me pasa que se salta la música de golpe. No sé cómo pararla. ¿Cómo andan? ¿Eh? ¿Lista para compartir el desayuno, Tere? Y todos, bueno, tenemos hoy algunas cosas lindas para compartir. ¿Sabes que me olvidé de traer el misal y el otro librito? Después vamos a leer el Evangelio de mañana, así que vamos a reflexionarlo en la segunda parte de este desayuno. Para los que se enganchan por primera vez, hola Ie, ¿cómo estás? Pero vamos a hablar hoy también de algunas cosas lindas en relación a dos santos. Hoy es Santo Domingo de Guzmán, y mañana una santa muy poco conocida, solamente por algunos que por ahí están más atentos al santoral, que es su nombre original era Edith Stein,
pero después las chicas nos van a decir, tuvo otro nombre porque se hizo religiosa. Y es interesante conocer algo de la vida de Edith Stein, ya que algunos papas han ido a su tumba a rezar también por bueno, la importancia que tiene su vida. Así que, pero quiero que me cuenten ustedes cómo están, porque siempre, últimamente estoy hablando demasiado yo y no los escucho mucho a ustedes, me gusta escucharlos, que me cuenten cómo andan, qué cosas tienen para compartir. Estos desayunos son lindos cuando se comparten, así que espero ahí alguna compartida. ¿Y alguno sabe algo de Santo Domingo? ¿Quién es Santo Domingo? También podemos compartir sobre los temas, ¿no? Bueno, mientras alguien piensa algo para compartir, siempre la transmisión, entre que yo pregunto y les llega a ustedes, pasan unos segundos, y entre que ustedes responden y me llega a mí, pasan unos segundos. Por eso, por ahí algunos, cuando me responden, escriben y no les contesto enseguida porque hay un tiempito, ¿no? Que es el tiempo propio de la transmisión. Pero bueno, podemos compartir. Ahí Coca dice, muy linda la historia de Edith Stein. Vi la película hace un tiempo. Sí, hay una película sobre Edith Stein. Bueno, les decía, si mañana es Edith Stein, así que vamos a dejar en segundo lugar. Hoy es Santo Domingo, así que le vamos a dar prioridad al santo del día. ¿Saben algo de Santo Domingo? A ver si alguno sabe. Bueno, acá las chicas saben mucho de Santo Domingo. Cotis dice que fue al colegio Santo Domingo, así que sabe bastante, que nos va a iluminar hoy. Y nos dice Eri que Santo Domingo fue el fundador de la Orden de los Predicadores, exactamente. Ella también fue conmigo. Eri fue conmigo al colegio Santo Domingo, así que también me puede ayudar ahí un poco. Ah, muy bien, con razón. Hola Graciela, ¿cómo estás? El saludo a las chicas también. Bueno, Santo Domingo sí, fue el fundador de la Orden de los Predicadores y además uno de los grandes reformadores de su época, porque él junto a San Francisco de Asís fueron los que en la misma época fundaron... Hola Jorge Luis, ¿cómo estás? Padre Jorge Luis es muy amigo mío. Y les voy a contar algo, miren, ya que está el Padre Jorge Luis enganchado ahí en el desayuno, les voy a contar algo. La idea de los desayunos fue originalmente del Padre Jorge Luis, a él se lo copié. Él después pasó a otro ámbito, ¿no es cierto? Ahora hace unos encuentros del quincho, así lo llama, y se junta a la tarde con la gente. Y me dejó como herencia el desayuno, pero la primera vez que vi un desayuno así como estamos haciendo fue con el Padre Jorge Luis, así que pueden agradecerle a él también. Algunos lo conocen, porque él cada tanto viene a Bariloche, me viene a visitar, somos muy amigos. La verdad que lo quiero mucho a Jorge, un gran sacerdote y gran hermano. Y bueno, a él le copié la idea de los desayunos. Ojo que le dije, no se la robé, se la pedí prestada. Así que ahí saluda a Ubita también, que se conectó. Hola Dorita, ¿cómo estás? También Viviana. Saluda al equipo también. Dice. Bueno, y les decía que es interesante la vida de Santo Domingo, por lo que significó Santo Domingo y San Francisco de Asís en la misma época. Fueron dos reformadores, podríamos decir, en el mejor sentido, porque en una época en que la Iglesia tal vez tenía sus problemas, ellos le aportaron a la Iglesia una espiritualidad, una austeridad y una vuelta a la vida del Evangelio en sus orígenes auténtica, ¿no? Después hubo otros intentos, muchos terminaron en cismas, en separaciones dentro de la Iglesia, pero en el caso de ellos no, eran hombres muy fieles a la Iglesia, pero que
vieron necesario, por lo menos en la propia vida de ellos, volver a una iglesia más austera, más predicadora, más evangelizadora, más sobrenatural también, tener una visión más sobrenatural de la vida, de la entrega, y por eso son un ejemplo. Hay un lugar muy lindo que yo tuve la posibilidad de conocer, a mí me inspiró mucha devoción. Los dominicos tienen su casa central o la casa, lo que se llama la casa general, en Roma, en un convento que está al lado de una iglesia, la iglesia de Santa Sabina, una iglesia muy antigua, y ahí vivió Santo Domingo. Y no solamente vivió Santo Domingo, sino que está la habitación, hoy convertida en capilla, donde vivía Santo Domingo y donde se encontró con San Francisco de Asís. San Francisco de Asís, en un viaje a Roma, se encontraron con Santo Domingo y estuvieron charlando juntos en esa habitación. Imagínense lo que debe haber sido la charla de estos dos santazos, ¿no? Así que, bueno, muy lindo el haber conocido ese lugar. Pero bueno, vamos a pedirle a Coti que nos cuente un poquito algo más de Santo Domingo, mientras saludo a Vicky, que se conectó ahí, Dora. Ahí saludan al padre Jorge Luis también. A ver, Coti nos va a contar más. Bueno, quisiera primero contarles dos símbolos y signos que capaz pocos conocen y está bueno conocer antes de hablar un poquito sobre su vida. El primero es que si ustedes ven la imagen, no sé si tienen una cerca o quieren buscar alguna en internet, pero van a ver que arriba de su cabeza tiene una estrella. Y esa estrella es símbolo de que en su bautismo, cuando lo estaban bautizando, aparece sobre su cabecita una estrella que simbolizaba que iba a ser el faro que guiaba muchas almas durante toda su vida a Cristo. Y el segundo símbolo es que la madre de Santo Domingo sueña con un perro llevando una antorcha de fuego en la boca antes de que naciera Domingo, y eso simbolizaba que Domingo iba a ser quien incendiara el mundo con su amor a Cristo y quien iba a llevar la verdad a todo el mundo, el mensaje de Cristo. Ahí no sé si pueden ver la estrella. Esta es la estrellita que ¿Y debe estar por ahí la antorcha o no está ahí en esa imagen? En esta no está, pero buscamos en otra. A ver. Bueno, y esta antorcha, como les contaba, también simbolizaba que él iba a llevar, que iba a incendiar el mundo con su verdad, con la verdad, llevando la verdad de Cristo a todo el mundo. Y después, bueno, de su vida podríamos hablar muchísimo, pero creo que quiero resaltar tres cosas que son a mí las que particularmente, desde siempre, desde que iba al cole, como recién les contó el padre Jorge, yo en Córdoba iba al colegio FASTA Santo Domingo de Guzmán. Y bueno, desde chiquita aprendí sobre este santo y hubieron tres cosas que a mí más me llamaron la atención. La primera era que siempre nos decían que Domingo hablaba con Dios y de Dios. Y no es casual que primero sea de Dios y después sea con Dios. ¿Por qué? Porque Domingo hablaba primero con Dios, se llenaba el corazón de esa verdad y después salía a hablar de Dios. No hacía el proceso inverso, sino que primero forjaba su espiritualidad, primero forjaba su fe y luego nos compartía al mundo todo lo que el Espíritu Santo le había infundido en el corazón. Y él siempre que hablaba, o estaba hablando con Dios o estaba hablando de Dios, ¿no? Que primero, qué lindo para imitar. Después, la segunda cosa que también quisiera compartir, como ustedes saben, Domingo era un hombre de mucho estudio, pero él buscaba la verdad solo para las personas. ¿Qué significa esto? No es la verdad por la verdad, simplemente, sino para dar gloria a Dios, primero, y segundo, él se basaba en la verdad de las personas.
¿Por qué? Porque su predicación se basaba en la gente, en mirarlos, en escucharlos, en captar sus preocupaciones. Entonces era una predicación que estaba volcada al prójimo, ¿sí? Que no pensaba en él mismo, en él gloriarse por todo lo que él sabía o por todo lo que estaba aprendiendo, sino totalmente dedicada al prójimo y dedicada, digamos, mirando qué necesitaba el prójimo en cada lugar que iba. Así que bueno, otra cosa que imitar, otra virtud que imitar de Domingo, que seguramente podamos encontrar muchas, pero hoy vamos a centrarnos en estas. Bueno, también su alegría, también era reconocido como el santo de la alegría, que la verdad lograba transmitir eso, y no solo que lograba transmitir alegría, sino lograba transmitir una alegría que venía por ser hijos de Dios, que eso creo que es una gracia enorme poder transmitirlo, porque a veces muchos lo sentimos en el corazón, pero no logramos transmitir, y creo que también fue otro don que el Espíritu Santo infundió en su corazón, poder transmitir y poder evangelizar también con su alegría. Y por último, hay algo que todos tenemos hoy en nuestras manos, seguramente todos tenemos en nuestras casas, que es el rosario. Ustedes saben que la Virgen le regaló el rosario a Santo Domingo para que lo difundiera por el mundo. Así que hoy ese rosario que tienen ustedes en sus manos, en su casa, lo tienen gracias a Santo Domingo, que él se encargó de difundir. Primero la Virgen le pide que lo rece mucho. ¿Por qué? Porque rezándolo mucho iba a poder transmitir la importancia de que la gente lo rece. Una vez que él lo rezara mucho, se iba a armar de mucha fuerza para poder llevar el rosario por el mundo, y miren, después de tantos años todos lo seguimos teniendo en la mano y rezando con gran devoción, gracias a este gran santo que nos dejó ese legado. Además de mucho más, como decía Eri al principio, también fue el fundador de la Orden de Predicadores, donde después vienen muchos santos, entre ellos Santa Catalina, Santa Rosa de Lima, y muchísimos santos que nos regala la Iglesia, pero bajo el manto de Santo Domingo y en su orden. Así que hay mucho que agradecer, mucho que imitar de Domingo, pero podemos quedarnos con esto capaz, con su amor a la Virgen, con su devoción a la Virgen, y cuánto él, imagínense cómo dio la vida para que se transmita todo lo que Dios había infundido en su corazón, que hoy, después de muchos años, seguimos rezando el rosario. Gracias, Coti, qué lindo todo lo que nos contás, ¿eh? Y fíjense qué importante, ¿no? Hay cosas que uno a veces no sabe. Uno reza el rosario, pero no sabe cuánto hace que exista el rosario, cómo surgió. Y bueno, cuando de pronto vivimos ciertas cosas, nos ponemos en contacto con los santos, ¿no? Quiero aprovechar para saludar a Vicky, que se conectó recién, también a Lucre, que nos ayuda en los desayunos, pero bueno, tuvo mala pata. Tiene un problemita en una rodilla, así que tiene que esperar unos días para reponerse. También saludamos a Carola, que también se conectó. Te agradece, Eri, la reflexión. También está María Delia. Dice: hola Roxy, estoy con ustedes disfrutando todo, disfrutando. Lucrecia se ríe. Bueno, está bastante bien, dice, así que podemos quedarnos tranquilos. Sí, una cosa más de Santo Domingo, él le tocó predicar en un momento muy difícil, tal vez por eso también la motivación por ser predicador, no solamente ser predicador porque le gustaba predicar, sino porque en aquel tiempo, en la zona por donde él vivía, él nace en España, pero después se traslada a Francia, y en el sur de Francia había una herejía muy fuerte, que era la herejía albigense, o también conocida como los cátaros, que
quisieron hacer una reforma parecida a la de Santo Domingo, la de San Francisco, pero se desviaron, se rebelaron contra la Iglesia, contra el Estado, y terminaron convirtiéndose en una especie de rebelión armada, y esto termina finalmente con una cruzada que organiza el rey de Francia contra los cátaros o contra los albigenses, para aplacar esta rebelión que había empezado como algo religioso, buscando a Dios, y termina con esta desorientación tan fuerte, ¿no? Así que, pero dijimos que íbamos a hacer un comentario sobre Edith Stein también, que es mañana, y bueno, acá está Mary, que por ahí nos va a contar alguna cosita sobre Edith Stein, ¿sí? Bueno, yo mucho no sé de Edith Stein, así que la que quiera aportar puede hacerlo, pero puedo contarles que fue una mujer que nació en el seno de una familia muy católica. Era la más pequeña de 11 hermanos. Su madre era muy católica. ¿De Stein? Sí, sí. Bueno, ah. era judía, como dice el padre, y a los 2 años su padre muere. Entonces su madre, que era una mujer de mucha fe, tiene que dedicarse a trabajar. Esto hace que Edith Stein pierda su fe. La madre no puede mantener una fe viva en el seno de sus hijos, y Edith Stein pierde directamente, deja de ver a Cristo. Y durante muchos años ella creció siendo una joven, la verdad me impresiona su vida, porque muy estudiosa, amante de la verdad, buscaba la verdad constantemente, estudió filosofía, y después de muchos años de buscar la verdad, de buscarla por distintas ramas, por distintos lugares, una noche se encuentra con un libro de Teresa de Ávila, y cuando lo termina de leer, lo lee entero esa misma noche, dice: esta es la verdad, y a partir de ahí se convierte, inicia su proceso de conversión. Es más, una vez ya convertida, vuelve a su casa y le dice: mamá, soy católica, y dice que las dos lloran, porque de la alegría, digamos. La madre era una mujer de mucha fe, pese a que había tenido que dejarla de lado por el trabajo y para mantener a su familia. La verdad que es una mujer que ha hecho mucho también por esto de la búsqueda de la verdad. Una vez que la encontró, no la soltó. Su nombre es Teresa de la Cruz, ¿sí? Como religiosa. Como religiosa, su nombre es Teresa de la Cruz, porque se insertó en la orden de las Carmelitas. Tradujo varios escritos de Santo Tomás, Tradujo. Los tradujo. También llegó a escribir un libro ella, explicando sobre lo finito y lo infinito, ¿sí? Y no se logró publicar en su vida, pero después se logró publicar. Es una mujer que constantemente buscó la verdad y que usó su profesión para buscar la verdad. Y una vez que la encontró, se puso bajo la cruz y con ella se hizo predicadora de Cristo. Lo único que buscaba es que el mundo conozca a Cristo. Ella decía que quería que todos los que lo conozcan, la conozcan a ella, los quería traducir, y los quería llevar a Dios, los quería conducir a Dios. Entonces es un ejemplo, es una santa muy actual, porque es una santa que estudia, que trabaja, que busca, que tiene mucha presencia en el mundo, pero que no la usa para cosas vanas, sino que realmente toma su cruz y lo sigue a Cristo. Bueno, también por ser judía, ella se encuentra ante esto del nazismo, y es llevada no solo por judía, sino también por católica. Creo que también es condenada a esta muerte. Ella muere en las cámaras de gas junto a otra mujer, a otra carmelita que la acompañaba. Acá Coca aporta también, que fue una judía conversa. Sí, Mary quiso decir eso al principio y
Lo que Me pasa, recordó el padre. lo que pasa es que tiene un corazón tan cristiano, Mary, que le sale la palabra católico antes. Pero sí, era de una familia muy piadosa, judía, muy su apellido es bien judío. Eh, y a través de y lo importante en ella fue su estudio de la filosofía, y fue discípula también de un filósofo muy famoso en su tiempo y todavía muy conocido, que se lo estudia, que se llamaba Husserl, eh, y, y siempre muy apasionada así por la verdad, pero buscando la verdad llegó a la verdad con mayúscula, que es la verdad de Cristo, ¿no? Así que bueno, acá ahí aporta Coca, diciendo sí, que era una conversa. Claro, y entonces termina siendo apresada y un tiempo vivió en el campo de concentración hasta su muerte, hasta que fue martirizada. La canonizó Juan Pablo II, así que podríamos decir que es una santa bastante moderna. También me contaba Mary antes de que empezara la charla que había militado Edith Stein en el feminismo, ¿no? Sí. Hoy que está tan de moda escuchar los movimientos feministas, pero ella al final se da cuenta que esa postura era una postura más bien ideológica y vana, que no la llevaba a la verdad y al bien, eh, y por eso también después deja de militar en el feminismo para seguir buscando lo que es el verdadero bien y la verdadera verdad. Yo creo que una síntesis que podemos hacer de estos dos santos, Santo Domingo que celebramos hoy y Santa, Edith Stein, que en realidad es Santa Teresa de la Cruz, es que la característica de los dos es la búsqueda de la verdad, ¿no? Y la búsqueda de la verdad siempre buscando la verdad con mayúscula, es decir, no como se dice hoy también, yo tengo mi verdad, vos tenés tu verdad, cada uno tiene su verdad, que ninguna es verdad, son opiniones solamente, ¿no? Cuando uno habla de la verdad, habla de algo que va más allá de lo que somos nosotros y nuestro pensamiento. Lo que tenemos que pensar cuando hablamos de la verdad es la adecuación de nuestro conocimiento a la realidad. Es decir, nosotros tenemos una capacidad de conocer, y esa capacidad de conocer que nos la da Dios y que está dentro de nuestra naturaleza, nos lleva a buscar lo que hay fuera de nosotros, pero que es real, ¿no? Y entonces, cuando nuestro conocimiento se adecúa a lo que es real, a la realidad, cuando nuestro conocimiento descubre la realidad, es que se llega a la verdad. No es verdad, es decir, hoy vivimos en un mundo muy complicado, ¿no? Hoy se habla, por ejemplo, de la posverdad. ¿Y qué quiere decirse con esa palabra, la posverdad? En realidad la posverdad es la mentira encubierta o una verdad, entre comillas, falsa, inventada, pero que se busca imponer para que la gente lo crea, ¿no? Y de eso tenemos, podríamos hacer una lista larga de la posverdad, ¿no? Pero la posverdad es eso, es tratar de hacernos creer que es verdad lo que no es verdad. En esto, muchas veces, algunos medios de comunicación son mandados a hacer para esto, ¿no? Y sobre todo, muchas veces también esa verdad aparente, pero que no es real, esa idea que se quiere imponer como verdad, generalmente va acompañada de intenciones, e intenciones movidas por poderes, es decir, el que tiene más plata y puede imponer ese modo de pensar en los medios, termina siendo el que hace creer que es verdad a la gente que sin criterio busca
saber ciertas cosas, ¿no? Por eso siempre hay que ser criterioso, hay que tener capacidad de estudio, hay que saber investigar, hay que preguntarse por las cosas. Los grandes santos y los grandes sabios siempre se preguntaron por la verdad de las cosas, ¿no? Por ejemplo, y esa verdad, cuando se busca con honestidad, no necesariamente uno tiene que buscarla solo en lo que a mí me hace sentirme seguro, ¿no? Para mí es un gran ejemplo dos grandes santos y sabios de la Iglesia, que son San Agustín y Santo Tomás de Aquino. Tanto San Agustín como Santo Tomás, para profundizar en el misterio de Dios, buscaron también la sabiduría de otros pueblos. Por ejemplo, buscaron en la filosofía de Platón, de Aristóteles, para poder profundizar. También buscaron Santo Tomás en algunos sabios de origen judío, árabe judío, ¿no? ¿Por qué? Porque, bueno, el que es sabio y el que busca con honestidad la verdad, la encuentra cuando se encuentra con esa realidad que es ajena a uno. Y en esa realidad, mi pensamiento, el pensamiento de otro, el pensamiento de otro, si todos encontramos esa verdad que está fuera de nosotros y no está ahí, nos encontramos en la verdad, ¿no? Por eso también uno tiene que buscar la verdad con mucha libertad y con mucha fidelidad en esa búsqueda, ¿no? Y es muy apasionante, ¿no? Es muy apasionante ver los doctores de la Iglesia, ¿no? que tenemos tantos, cómo fueron encontrando y profundizando el misterio de Dios, buscando cada vez más el encontrarse con Dios y el descubrirlo a través de distintos caminos, aún aquellos que no son considerados doctores de la Iglesia, pero grandes santos. Hablábamos hace un ratito de San Francisco de Asís. San Francisco de Asís era un hombre que veía a Dios en la creación podríamos decir, con mucha como evidencia. Es decir, él no le cabía duda que eran sus hermanos el sol, la luna, los animales, las piedras, ¿no? Porque Dios las había creado, y entonces en esa mirada de las cosas desde la creación, él podía encontrarse con Dios como creador y lo veía con mucha claridad a Dios en todas las cosas, ¿no? Qué lindo cuando podemos ver a Dios presente en nuestra vida, porque lo buscamos y no dejamos de buscarlo, y lo buscamos con entusiasmo y con fidelidad también. Así que bueno, acá tenemos estos dos santos que nos inspiran. Ahí mi padre dice: Santo Domingo junto a Santa Catalina de Siena acompañan a la imagen de la Virgen de Pompeya, claro que es la Virgen del Rosario. Por lo que nos decía Coti, están los dos al lado de la Virgen del Rosario. Leticia dice: ¿cuánto hay que aprender? Sí, qué lindo, ¿no? Lucrecia dice: hoy estamos en un mundo relativista. No nos animamos a jugarnos por la verdad. Se escuchan tanto las frases de tolerancia, de respeto al otro, dejando de lado la verdad. Sí, y muchas veces no se busca la verdad y se exige que sean tolerantes con lo que no es verdad. ¿No? ¿Vos querés decir algo, Mary? A mí eso que dice Lucre, bueno, también me impresiona de que hoy estamos
lo que vos decías, padre, ante la no búsqueda, que uno no busca la verdad, no busca leer, no busca conocer, hay que siempre fomentar eso. Ahí también leí otros comentarios, que mucho hay que por aprender, y la verdad es que sí, todos los días se aprende algo nuevo, así que yo creo que es cuestión de dejarlo todo y tomar la cruz, como hicieron todos estos grandes santos, desde Santo Domingo, que no le quedó nada más por entregar porque se entregó entero, hasta Santa Teresa de la Cruz, que dejó hasta su familia por agarrar la cruz, dejó su fe para tomar esta fe. Santa Catalina también es un ejemplo de santa. Acá somos muy devotas de Santa Catalina, así que nos sumamos al comentario del papá del padre Jorge. Y yo creo que es cuestión, como dice el evangelio de ayer decía esto: el que quiera seguirme, que deje su vida y que tome la cruz y lo siga. Y es lo que tenemos que hacer todos hoy, entregarnos, dejar nuestras vidas, dejar nuestras preocupaciones y abrazar fuerte la cruz. Muchas gracias, Mary. Y bueno, vamos a meditar el Evangelio de este fin de semana, que es muy interesante y bastante provocador. Vamos a verlo. Vamos a pedirle al Espíritu Santo que nos asista en esta reflexión sobre el Evangelio. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu y todo será creado y renovarás la faz de la tierra. Oh Dios, que instruye los corazones de tus fieles con las luces del Espíritu Santo, danos a gustar de lo que es recto según el mismo Espíritu y gozar siempre de tu divino consuelo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Bueno, estamos hoy en la semana 19ª del tiempo ordinario. A ver, ya que les gusta aprender, porque cada vez que decimos cosas así, varios dicen qué lindo que es aprender. Ustedes saben que el tiempo litúrgico se divide por semanas y además se divide por tiempos ordinarios o especiales. El tiempo ordinario es el tiempo que ocupa la mayor parte del año, en donde uno va recorriendo la vida de Jesús, sobre todo en los textos de los evangelios. Después hay tiempos especiales, está el tiempo de Adviento y el tiempo de Navidad. El tiempo de Adviento es el tiempo de preparación para la Navidad, es como el tiempo de espera de la llegada del Mesías, y después está el tiempo de Cuaresma y el tiempo de Pascua, que es el tiempo de preparación para la Pascua, que es el gran misterio de nuestra fe. El tiempo de Navidad también se prolonga varias semanas, y el tiempo de Pascua también se prolonga varias semanas. A mí me impresionó mucho, hace muchos años tuve la posibilidad de viajar a Mozambique y fui a conocer unas misiones de un sacerdote argentino, el padre Ignacio Copelo, que en ese momento estaba en Mozambique, ahora está en Angola. De paso, recen por él, porque es un sacerdote que ha entregado la vida a la misión, y los misioneros necesitan de la oración de todos nosotros, ¿no? Y cuando estaba en la misión, el padre Ignacio me dice: mira, vamos a ir a recorrer las aldeas. Él tenía 60 aldeas a cargo. Las podía visitar una vez cada 2 o 3 meses, porque eran tantas que en la recorrida no le alcanzaba el tiempo. Y quienes llevaban la vida de fe adelante en esas aldeas eran los referentes que el padre iba dejando, ¿no? Como aquellas personas que lo acompañaban en la misión, como hacía los apóstoles, Pablo, Pedro, que iban fundando iglesias y dejaban referentes en las iglesias, y la comunidad misma iba llevando adelante la fe. Y cuando llegamos a una aldea, me acuerdo que había una señora muy flaquita,
estaban pasando mucha hambre en esa aldea, eso nos lo comentó después, pero cuando llega el momento de la misa, ella dice, estamos en la semana 23 del tiempo ordinario del ciclo C. Esto lo dice, para que se den una idea, en una aldea de chozas de palo revocadas con barro y techo de paja y piso de arena. Todo el piso de esa aldea, es decir, y de esa zona, era arenoso, era arena. La gente camina sobre la arena. Así como en la playa, ¿vieron? Bueno, pero no, sin humedad, la arena seca. Y la iglesia era la sombra de un árbol de castañas de cayú. Es decir, ahí abajo ponían una mesita, un mantel, la gente se sentaba en el piso alrededor, le ponían una silla al sacerdote donde se sentaba, y la gente tiraba sus lonas, unas telas muy lindas que siempre tienen en África, de muchos colores, se sentaban ahí en el piso, y ahí empezaba la conversación, una especie de catequesis larga, y después la misa. Pero a mí lo que me impresionó es que una persona de una aldea donde ni siquiera iglesia hay, sabía en qué semana del ciclo litúrgico, del tiempo litúrgico estábamos perfectamente, ¿no? Así que bueno, nosotros que tenemos la posibilidad de frecuentar la iglesia, y sería lindo que todos sepamos, ¿no?, en qué momento estamos del año litúrgico, de la semana. Bueno, estamos en la semana 19ª del tiempo durante el año, o lo que se llama tiempo ordinario, y estamos en el ciclo A, porque los años litúrgicos se dividen en 3 ciclos, ciclo A, B y C. En el ciclo A leemos a Mateo. Y entonces vamos a leer el Evangelio de San Mateo, en capítulo 14, que lo venimos leyendo casi de corrido, versículos 22 al 33. Dice así: Después de la multiplicación de los panes, Jesús obligó a los discípulos que subieran a la barca y pasaran, antes que él, a la otra orilla, mientras él despedía a la multitud. Después subió a la montaña para orar a solas. Al atardecer todavía estaba allí, solo. La barca ya estaba muy lejos de la costa, sacudida por las olas, porque tenían viento en contra. A la madrugada, Jesús fue hacia ellos caminando sobre el mar. Los discípulos, al verlo caminar sobre el mar, se asustaron. «Es un fantasma», dijeron, y llenos de temor se pusieron a gritar. Pero Jesús les dijo: «Tranquilícense, soy yo, no teman». Entonces Pedro le respondió: «Señor, si eres tú, mándame ir a tu encuentro sobre el agua». «Ven», le dijo Jesús. Y Pedro, bajando de la barca, comenzó a caminar sobre el agua en dirección a él. Pero al ver la violencia del viento tuvo miedo, y como empezaba a hundirse, gritó: «Señor, sálvame». Enseguida Jesús le tendió la mano y lo sostuvo, mientras le decía: «Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste?». En cuanto subieron a la barca, el viento se calmó. Los que estaban en ella se postraron ante él, diciendo: «Verdaderamente tú eres el Hijo de Dios». Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, les decía que este es un evangelio muy provocador. Y muy provocador, ya van a ver por qué. En primer lugar, nos situamos, la semana pasada habíamos leído el Evangelio de la multiplicación de los panes. Ahora, después de la multiplicación de los panes, Jesús le dice a los discípulos que se suban a la barca y pasen a la otra orilla del mar de Galilea o lago de Tiberíades. En realidad es un lago muy grande, que también lo llamaban mar. Pasaron a la otra orilla, y mientras
él despedía a la multitud y después subió a la montaña para orar a solas. El otro día, el día de la Virgen de las Nieves, hablamos un poquito sobre el tema de la montaña, ¿no? Y la montaña siempre ha sido un lugar que ha inspirado a la oración, siempre ha sido un lugar donde la presencia de Dios se siente de un modo especial. Jesús también buscaba la montaña para rezar. No eran montañas altas como las que tenemos acá en Bariloche, eran colinas, ¿no? Pero buscaba la montaña para orar. Y los discípulos se suben a la barca y dice el texto que la barca ya estaba muy lejos de la costa. Fíjense los detalles, estaba muy lejos de la costa, no estaba ahí nomás. Me acuerdo que hace poco me mandaron un dibujito de tipo historieta o chiste o no sé qué, en donde aparecía Jesús caminando sobre el agua, pero eran como piedritas, ¿no es cierto? Entonces iba como pisando las piedras. No había ninguna piedra acá, estaba muy lejos de la costa. Así que, sacudida por las olas, tenían viento en contra, y encima habla de la madrugada. Ustedes imagínense si estuviesen en el medio del lago del Nahuel Huapi, lejos de la costa, a la madrugada, sintiendo que un barquito donde están está sacudido por las olas, por el viento en contra, y en medio de la madrugada ven a alguien parado arriba del agua. No sé ustedes, yo me muero de susto, ¿no? Yo me muero de susto. Es decir, o pienso que estoy loco, o pienso que no sé. Pero además, el agua tenía todo un misterio en donde muchas veces se consideraba que era el lugar donde habitaba el demonio, donde habitaba porque ahí estaba toda la imaginación de los monstruos marinos que podían estar ahí bajo el agua, y a veces desaparecían los barcos. Entonces imagínense que algunos pensaban que se lo comía algún monstruo. Entonces el estar en el mar, en esta situación, en medio de la oscuridad, la madrugada es un momento oscuro, y que ver parado a alguien arriba del agua, bueno, a los discípulos le pasó eso. Dice que se pegaron un susto bárbaro, que gritaron, es un fantasma, y llenos de temor se pusieron a gritar. Imagínense el espectáculo, ¿no? Los apóstoles arriba de la barca, todos gritando, ¡ah!, a los gritos, ¿no? Y Jesús, que les dice, no teman, tranquilícense, no teman. Bueno, acá hay algo lindo, ¿no? Que Jesús, en medio de la dificultad, en medio del mar, en medio del peligro, les dice, no teman. También podríamos decir, es medio insensato que alguien les dice no teman en medio de esa situación. Bueno, uno podría decir, ¿cómo me vas a decir no teman si me estoy por hundir, se mueve todo el barco, es medianoche y encima, ¿no? ¿A quién se le ocurre decirle no teman en un momento de peligro? En un momento en donde corre peligro sus vidas, en un momento en donde la vida está en juego, en donde el peligro es un peligro real, no es un peligro aparente. El peligro de poder morirse en el mar es real, ¿no? Y Jesús les dice no teman. Y acá viene la primera parte de esta reflexión. El peligro es algo que puede aparecer en distintos momentos de la vida, que nos puede aparecer a nosotros. Hoy día estamos viviendo una situación que muchos la viven como una situación de peligro, por el tema de la enfermedad del coronavirus y qué sé yo. ¿Cuántos dicen, bueno, si yo me pesco el coronavirus no cuento más el cuento, ¿no? El peligro, ¿no? El peligro, el miedo. ¿Cuántos miedos muchas veces nos paralizan? ¿Cuántas veces el miedo no nos deja ser? ¿Cuántas veces el miedo se adueña de nuestra vida
se adueña de nosotros, se adueña de nuestra serenidad, de nuestra capacidad de pensar libremente, de nuestra capacidad de poder obrar, porque por miedo no hacemos cosas. Bueno, acá había un miedo a algo real, no era un miedo porque eran cobardes. Acá eran todos hombres rudos, acostumbrados muchos de ellos al agua, porque eran pescadores, conocían el mar, conocían las olas, conocían... si les dio miedo toda la situación, es porque el peligro era real. Pero Jesús les dice, no teman. Y eso que les dice Jesús a ellos, nos lo dice a nosotros también. No tengan miedo, no tengan miedo. Estoy yo. Es fácil que nos digan, no tengan miedo, si vamos caminando por un camino, un día de sol, al mediodía, o en el verano, al atardecer, en donde todo nos habla de seguridad, porque vemos, no es madrugada, porque el suelo es firme, no estamos sobre una barca en el medio del mar. Es fácil que alguien nos diga, no tengas miedo, y decir, sí, yo confío en el Señor, porque me dice no tengas miedo y yo creo en Él. Pero ¿tenemos esa confianza en el Señor en medio de las situaciones que nos pueden dar miedo de verdad? ¿Tenemos esa confianza en el Señor? ¿Somos capaces de entregarnos a Él en esos momentos en donde el miedo real por situaciones reales pueden condicionarnos? No sé qué piensan ustedes, chicas, pero... a ver... A mí me hace pensar mucho esto de la barca, de que la vida del cristiano realmente es lejos de la orilla, en medio de la tormenta. Esa es la vida que nos toca a nosotros, la vida de esta lucha constante, de realmente querer permanecer en Cristo, pero el mundo hoy muchas veces no nos deja. También del querer mostrar a Cristo, que también es una dificultad enorme, pero esa es la vida del cristiano. Y yo me imagino que hoy estamos todos lejos de la orilla. Hay muchas cosas, como decías vos, padre, como el coronavirus, o como problemas familiares, o enfermedades, o la misma muerte, que nos generan miedo, pero la fe es la que hace que nosotros volvamos a Cristo. Y me gusta pensar de que si Pedro no se hubiera hundido, Jesús no le hubiera tendido la mano. Entonces es normal para nosotros los cristianos que estamos en medio de esta lucha constante hundirnos de vez en cuando, caer, tener miedo, pero eso es lo que nos lleva también y lo que lleva a que Dios nos tienda la mano. Y después de eso ya, solo queda agarrarle la mano y seguir para adelante. Bueno, acá ya Mary nos introduce en la segunda parte de la reflexión, que es qué pasó después de que Jesús dijo no tengan miedo, ¿no? Lo que pasó fue que Pedro, tomando la iniciativa, él ya tenía ese don de liderazgo dentro del grupo de los apóstoles, él toma la iniciativa y dice, Señor, si eres tú, mándame ir a tu encuentro sobre el agua. Jesús le dijo, ven. Por eso les decía, acá Pedro está también diciendo algo que nos sorprende, es medio insensato decir, es como ponerlo a prueba a Dios, decir, si sos vos, déjame ir sobre el agua caminando hacia vos. Pero veía que Jesús era el ejemplo, Jesús estaba sobre el agua parado. Entonces él dijo, si Jesús está parado en el agua, si yo voy hacia él, seguramente él va a saber cómo yo puedo permanecer de pie también en el agua. Entonces se baja de la barca, es decir, se baja de las seguridades humanas, lo único seguro ahí era estar arriba de la barca mientras que no se dé vuelta, ¿no? Es decir, él deja las seguridades humanas para poner su seguridad en Cristo. Y acá viene entonces la segunda parte de esta reflexión, que es, ¿somos capaces de abandonarnos a Cristo, de entregarnos a Cristo, dejando nuestras seguridades humanas?
hay que pensarlo esto, ¿no? ¿Somos capaces de bajarnos de la barca? ¿Somos capaces de confiar de esa manera en Cristo? A veces queremos confiar en Cristo siempre y cuando estemos bien apoyaditos en todas las seguridades humanas. Ahora, si tenemos que confiar en Cristo dejando las seguridades humanas, ya nuestra fe, y ahí viene la segunda parte, ¿no? Nuestra fe está como la de Pedro en el segundo momento, porque empezó con fe Pedro, pero después, al sentir que las seguridades humanas las había dejado, empezó a tener miedo, ¿no? Al ver la violencia del viento, dice, tuvo miedo y empezó a hundirse y gritó, Señor, sálvame. Es decir, empezó a aflojar la fe en Jesús de Pedro. ¿Y saben lo que yo pienso respecto de esto? Que para esto tenemos que tener una capacidad de tener visión sobrenatural de las cosas. Si no tenemos una visión sobrenatural de la vida, si no tenemos una visión sobrenatural de nuestra relación con Dios, si no tenemos una visión sobrenatural del sentido de nuestra existencia, es muy difícil poner nuestra seguridad en Cristo. Y lamentablemente estamos en un mundo en donde no hay hoy día una mirada sobrenatural de las cosas. Se ha perdido la mirada sobrenatural. Todo es una mirada natural, es decir, nosotros somos los que resolvemos las cosas, nosotros somos los que buscamos en qué apoyarnos, nosotros somos los que le resolvemos las cosas a los demás. Pero ¿cuánto nos entregamos a Jesús? Y fíjense que cuando Pedro empieza a hundirse, él le dice, Señor, sálvame. Se vuelve a acordar que está Jesús delante de él. Y Jesús está dispuesto a salvarte. Jesús está dispuesto a tomarte de la mano. Está dispuesto a sacarte. A lo mejor no como vos pensabas que te iba a sacar o no como vos pensabas que te iba a ayudar. Pero hay que tener fe. Una fe que a veces es jugada. Una fe que a veces es tirarse a la pileta sin saber si hay agua abajo, ¿no? Pero es esa fe la que tenemos que tener capacidad de cultivar dentro de nosotros. ¿Algunos de ustedes están haciendo algún comentario? Ahí Coca dice, admirable. Admirable la fe y la confianza de Pedro al ponerse en manos de Jesús para imitarlo. Titubea, pero luego teme y se hunde, pero le alcanza la fe para acudir nuevamente a Jesús. Es impresionante porque Pedro es como siempre testarudo, siempre comentando, siempre queriendo aportar algo, pero se nota que tenía un corazón enorme y realmente entregado y muy amante de Cristo. De ahí Ilva dice, cuando en las dificultades sacamos la mirada de Cristo nos hundimos. Eso es muy cierto, hay que tener cuidado. Y Lucre aporta desde casa, yo creo que a veces queremos ponerlo a prueba a Jesús. Y es tan clara la diferencia cuando uno se entrega por completo. Cuando uno se entrega por completo a la voluntad de Dios a cuando queremos manejar nosotros nuestra propia vida. Me hace acordar al cuento de la persona que colgaba de una soga de un precipicio y Dios le dice, soltate. Una vez que se suelta, el piso estaba cerca. Qué lindo, Lucre. Sí, tal cual, ¿no? Quisiera terminar esta reflexión con una última cosa que surge de este texto. Jesús le tiende la mano, lo sostuvo mientras le decía, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Yo lo escuchaba, es decir, lo leía el texto y digo, pobre Pedro, porque él fue el que se animó a bajar de la barca, él fue el que se animó a caminar sobre el agua e ir hacia Jesús.
Y bueno, le agarró el susto cuando vio que el viento y la violencia del viento, y tuvo miedo. Podríamos decir, tuvo un miedo lógico. Pedro se asusta por algo razonable. Sin embargo, Jesús le dice, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? ¿No? Y acá nos podríamos preguntar también, ¿cuál es el grado de fe que nos pide el Señor? Nos pide una fe así de compromiso, una fe blandita, una fe que podemos tener cuando los problemas no están cerca nuestro, o nos pide una fe grande, una fe inmensa, una fe que siga confiando en Él a pesar de que todo nos diga que no, ¿no? Había una canción que estoy tratando de acordarme, que cantábamos en misa cuando yo era chico, y decía, creo aunque todo se oculte a mi fe, creo aunque todo me dice que no, porque he basado mi vida en un Dios inmutable, en un Dios que no cambia, en un Dios que es amor. No sé si la recuerdan, esa canción, era muy linda la música, lástima que no se cante de tan seguido. Voy a tratar de ver si la recupero acá para la parroquia. Pero decía, creo, aunque todo se oculte a mi fe, creo, aunque todo me dice que no, porque he basado mi fe en un Dios inmutable, en un Dios que no cambia, en un Dios que es amor. No, fíjense, esa es la fe que nos pide el Señor. Esa es la fe. Esa es la fe de los mártires. Esa es la fe de los santos. Esa es la fe de los que verdaderamente se han encontrado con Dios y lo han conocido. Esa es la fe de la tierra en donde cae la semilla y puede dar fruto, la tierra fértil. Al Señor no le alcanza con una fe como el terreno de espinas, que de pronto recibe a la semilla con gran alegría, la palabra con gran alegría, pero después es inconstante. No le alcanza la fe del terreno pedregoso, como lo escuchábamos, ¿se acuerdan? En las parábolas del reino, el capítulo 13, el capítulo anterior a este. El terreno pedregoso que recibe la fe, pero después las preocupaciones del mundo la dejan de lado. No, el Señor quiere una fe total, una fe absoluta. Cuando muchas veces se habla de la entrega, se habla del abandono, se habla de la pobreza, ¿no? Dejar todo y seguirlo. No habla a lo mejor de dejar tu casa donde vivís, o la ropa que tenés, o a lo mejor el auto que tenés. Fíjense, los apóstoles habían dejado la barca y lo habían seguido, pero hoy lo vemos de vuelta arriba de la barca a los apóstoles. Es decir, Jesús no le pidió que deje la barca para siempre, le dijo sígueme. Lo que les pidió es la fe. Después a la barca iban a volver a subir, es decir, no dejó la barca totalmente, ¿no? Muchas veces los vemos después, aún después de la resurrección, de vuelta estaban en la barca. Es decir, cuando les pidió que dejen todo, no estaba tanto el tema material en el medio, sino dejar todas tus seguridades, que Él sea tu única seguridad. Que tengamos una fe a toda prueba, una fe que a los ojos del mundo muchas veces parezca insensata, una fe que a los ojos del mundo sea cuestionable, que la gente te diga, bueno, pero no podés ser tan inocente de tener esa fe. Sí, puedo ser tan inocente y tener esa fe, porque mi fe no es en una cosa irreal, es en algo real, y lo más real de todo, que es Dios. No hay otra cosa más real que Dios. Y entonces en Dios puedo tener una fe más grande que cualquier cosa, ¿no? Pero a veces tenemos poquita fe. Si tuviésemos la fe del tamaño de un grano de mostaza, podríamos decirle a ese árbol de mora que se arranque de ahí, se plante en el mar, dice Jesús, y el árbol lo haría. Pero tenemos poquita fe. Tenemos más fe en nosotros que en Dios, más fe en las cosas de este mundo que en Dios, más fe en
en las personas de este mundo que en Dios. Es verdad que tenemos que buscar la verdad y que tenemos que escuchar y tenemos que observar y tenemos que mirar. Pero también tenemos que escuchar a Dios y escucharlo con todo el corazón. Finalmente los apóstoles, el resto de los apóstoles que estaban en la barca y que ven toda esta situación con Pedro, de pronto dice, en cuanto subieron a la barca, el viento se calmó. Jesús también se subió a la barca. Y los que estaban en ella se postraron delante de Jesús y le dijeron, verdaderamente tú eres el Hijo de Dios. Vemos una profesión de fe acá que es grande, ¿no? Es decir, tú eres el Hijo de Dios. No dicen tú eres un maestro, tú eres el Mesías, tú eres el Hijo de Dios. Es decir, están reconociendo la divinidad de Cristo. Bueno, ya nos pasamos 5 minutos. No sé si las chicas querían decir algo para... Yo solo una cosa, que creo que lo venimos hablando hace un par de desayunos, pero al principio de la lectura dice que Jesús se va a orar. ¿Vieron? ¿Se acuerdan que hablamos de que Jesús nos dejaba el ejemplo en todos sus ámbitos? Cómo ser buen amigo, cómo ser buen hijo. Y acá también él mismo necesita esta fuerza, necesita de la oración cada vez antes de un momento importante, ¿Se acuerdan? Después de la última cena, también él se va a orar antes de lo que le esperaba, ¿no? Entonces, bueno, también tenemos que imitar eso. Antes de un momento importante, volcarnos en la oración, que sabemos que nos va a dar la paz para tomar las decisiones correctas, como hablamos la otra vez. Y por último, Dios pone a Pedro como cabeza de la iglesia, y también yo creo para que nosotros no nos hundamos a veces en nuestros pecados o en la desolación de decir, bueno, yo tengo poca fe o dudo, sino lo miramos a Pedro, a la cabeza de iglesia, cuando también tuvo poca fe y cuando Jesús le dijo que estaba ahí, que confiara en él. Así que también en Pedro tenemos este ejemplo de fe para imitar. Y yo lo único que agrego, que ahora como que agrego una parte más a mi reflexión, de que, bueno, así como dice Mirta, capaces de entregarnos a Cristo cuando no sabemos salir con nuestras fuerzas. Y me hace pensar en esta parte del Evangelio que dice, que yo les decía que por ahí la vida del cristiano era en la barca, lejos de la orilla, en medio de la tormenta. Pero sí, hay que agregarle un factor importantísimo, que cuando está Cristo arriba de la barca, la tempestad se calma. Entonces sí, la vida del cristiano es lejos de la orilla, es en medio de la lucha, pero cuando lo tenemos a Cristo con nosotros, cuando somos capaces de entregarnos totalmente a Cristo, todo se ve con otros ojos y nuestras acciones, que por ahí parecen diminutas, se vuelven enormes. Entonces sí comparto con eso que decía Mirta, que dice, cuando no sabemos salir con nuestras fuerzas, si nos entregamos a Él, que en su caso me sacó cuando mi hijo tuvo el accidente y yo me entregué a él y me tomó de la mano y me sacó. Es así, Mirta, totalmente. Ahí dice Miguel, nos falta tener la fe de Pedro, pero me encanta acompañarlo de la imagen del Pedro. Sí, Pedro, el hombre de poca fe, el hombre que lo niega a Jesús, él con todos sus errores y con todas sus debilidades, primer papa, padre de la iglesia, así que es una esperanza para nosotros los cristianos. Y bueno, nada, eso. Me gustaría terminar este desayuno con una canción del padre Cristóbal Fones, que está basada en las palabras de Pedro, cuando después de la otra multiplicación de los panes todos lo dejan a Jesús, y quedan solamente los apóstoles, y Jesús le dice, ustedes también me van a dejar, y Pedro le dice, Señor, ¿a quién iremos? Tú solo tienes palabras de vida eterna. Así que los invito a escuchar esta canción para terminar este desayuno y pensar en Jesús y pensar en nuestra fe entregada, nuestra fe confiada. Bueno, y gracias a todos por acompañarnos en este desayuno, que siempre es tan lindo compartir. Señor, ¿a quién iremos si tú eres nuestra vida?
como tú conoce lo insondable de nuestro corazón. A quien como a ti le pesan nuestros dolores, nuestros errores. ¿Quién podría amar como tú nuestra carne débil, nuestro barro frágil? Señor, ¿a quién iremos si tú eres nuestra vida? Señor, ¿a quién iremos si tú eres nuestro amor? Si tú eres nuestro amor. ¿Quién como tú confía en la mecha que humea en nuestro interior? ¿Quién como tú sostiene nuestra esperanza malherida y nuestros anhelos insaciables? ¿Quién como tú espera nuestro sí de amor? Señor, ¿a quién Los invito a que acompañemos de nuestra casa la canción. nuestra vida? Señor, ¿a quién iremos si tú eres nuestro amor? Si tú eres nuestro amor. Bueno, hasta el martes, y que tengan un hermoso fin de semana, que por lo menos hoy parece que es un día lindo acá en Bariloche. Después me parece que el domingo y el lunes se va a poner medio feo, pero aprovechen este día. Dios los bendiga a todos y buen fin de semana. Y los que comparten la misa también nos veremos en la misa de esta tarde. Hasta prontito, gracias.